Descubrir a Dios no es encontrarte con Él cara a cara a la vuelta de la esquina o en el paraje más remoto del fin del mundo, como puede entenderse fácilmente. Tampoco es el resultado de una investigación larga, exhaustiva y erudita, ni de la heroica búsqueda misteriosa de un secreto antiguo, recóndito y oculto. Entre otras cosas porque Dios no está oculto. Él es todo lo que es. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es nuestra realidad, nuestra vida, nuestra ley. Todo es Él. Y su gran misterio es que se revela mejor a las gentes sencillas que a los estudiosos y leídos, a los débiles que a los poderosos, para escarnio del mundo. Solo tienes que despertar de este sueño de la razón que te oculta la realidad maravillosa en la que vives, para poder admirarlo en su manifestación, en su creación. Pero no puedes, porque no tienes la razón ni la mente inteligente desarrolladas, integradas, aunque nos creamos que sí. Y sigues persiguiendo sueños y mitos durante años y años, perdido en el plano infinito del conocimiento horizontal, que solo conduce a un inmenso vacío. No lo vemos porque no queremos verlo, porque nos negamos a aceptarlo y seguimos empeñados en nuestro desvío fundamental, el pecado original, de querer conocer los secretos de la dualidad en nuestro mundo, es decir, los secretos del árbol, del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, para poder controlar la realidad, para poder controlar las cosas de nuestro mundo, que es lo mismo que querer controlarlo a Él. La gran paradoja es que ya somos uno con Él, pero en la sexta y en la séptima dimensión, en otro medio espacio temporal diferente y eterno, solo que no lo percibimos y no somos conscientes de ello. Dios es tu realidad absoluta y lo ves continuamente en su manifestación, en su creación, en la luz del día, en el cariño de tus padres, en la amistad, en las flores y en la hierba del jardín. Y también en la enfermedad y los contratiempos, que son solo enseñanzas que debes integrar. Cuando miras a un pajarillo en una rama puedes verlo de muchas maneras, como una buena materia prima para tu cazuela, como un interesante objeto de estudio ornitológico, como un buen modelo de pintura, o como una criatura creada por Dios, un hermano gorrioncillo, como diría el pobrecito de Asís. Dios mismo en su manifestación. Todo es cuestión de grados, y según sea tu nivel de conciencia, así verás tu realidad. No te puedo pedir que veas a Dios allí donde solo ves algo para comer o estudiar, o para pintar, pero sí te puedo decir que hay formas de ver la realidad más cercanas a la verdad, y aquella que ve a Dios en todas las cosas es la verdadera. Cuando pasas de ser un hombre del mundo, hijo de tu tiempo, establecido en el yo separado y perdido en la infinitud del conocimiento horizontal, a ser un hombre de Dios, establecido en el yo integrado, fluyendo en el camino de la realidad y entregado a la práctica del conocimiento vertical, has realizado en ti lo que los religiosos denominan una conversión. Por lo tanto, independientemente de la memoria que sobre la palabra converso o conversión podamos tener, al haber sido utilizada históricamente por las diferentes iglesias con dudosa fortuna, hemos de comprender que la misma encierra una profunda verdad, que además se hace visible en la conducta y el comportamiento en sociedad del converso. Es el cambio que se produce en todos los niveles de tu ser, cuando voluntariamente dejas de ser un hombre entregado y dedicado a las cosas del mundo para ser un hombre entregado y dedicado a las cosas de Dios. Te encontrarás en el camino multitud de amigos y buscadores que nieguen la existencia real de la conversión, tal como la hemos descrito. Incluso tú mismo puedes dudar de la necesidad de la misma para tu desarrollo espiritual, identificándola con la militancia y el abrazo ciego a una u otra iglesia o religión.
Pensarás que lo mejor es seguir buscando y estudiando la disciplina horizontal para la que estés más capacitado, en la que te sientas más cómodo o que mejor te resuene. Y te dirás que no debes convertirte en un fanático radical, que todo es relativo, que todos los caminos llevan a Roma y que cada uno debe transitar el suyo propio. Es tu ego, temeroso y asustado, que se resiste a la llamada imperiosa de los niveles más profundos de tu ser. Aunque sabes que solo es una cuestión de tiempo, de maduración, de determinación. No hay otro camino. Puedes intentar retrasar tu momento de conversión por miedo a tener que renunciar a las cosas de este mundo que todavía te atraen. Pero este es un pensamiento defensivo del ego y totalmente falso. Porque cuando aceptas la presencia de Dios en tu vida y lo buscas profundizando en la realidad, vives las cosas de este mundo con mucha mayor intensidad y veracidad. Solo que ahora las ves de otra manera, más integrada y unificada. Algunas cosas dejan de interesarte como antes, y en cambio otras adquieren un valor diferente. Todo, en general, más profundo, auténtico e intemporal. Aceptar a Dios en tu vida es aceptar tu realidad, la dualidad y lo que es. Es también entregarte a Él totalmente, rendirte a Él, poner tu vida en sus manos y ocupar el último lugar. Esto es la doctrina del último, de la que ya hablamos en este vídeo. La muerte mística del cristiano y también la gran renuncia budista, por ejemplo. Pero es también aceptarte a ti mismo realizado en Él, cristificado en Él, glorificado en Él, en una realidad más integrada, más profunda y verdadera, de tal manera que la aceptación, la renuncia, la muerte mística, la entrega y lo último en tu vida terrena y temporal se convierte en la realidad, en la gloria eterna y la plenitud de la vida en el Cristo. ¿Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos? El heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. Y aquí me toca deciros que si el vídeo os está gustando, os suscribáis al canal, le deis un clic y hagáis el comentario oportuno, que seguro que os respondemos. Muchas gracias. Puedes pensar, al igual que casi todo el mundo, que cumples los mandamientos de tu religión. No literalmente, pero sí lo suficiente como para que estés justificado ante los ojos de Dios y de los hombres. No matas, no robas, no engañas a nadie, ni sientes una envidia malsana, y aunque por tu cabeza pasen multitud de pensamientos impuros e indignos, en la realidad te comportas de una manera formal. Por eso, en el fondo de tu corazón, piensa que eres una buena persona y que haces lo correcto. Solo cuando te conviertes comprendes que en lo fundamental andas equivocado, porque vives tu vida entregado a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Dedicas tu tiempo al trabajo, a la familia, a conseguir una buena posición social y labrarte una personalidad atractiva, y solo de vez en cuando te acuerdas que Dios existe, como una cosa lejana y poco apremiante. Entonces te das cuenta que no estás cumpliendo con el primer mandamiento, el más importante de todos: amar a Dios sobre todas las cosas, porque todos los demás se resumen e integran en este. Aunque cumplir el primer mandamiento parezca lo más sencillo y natural de este mundo, en realidad es muy difícil, porque para ello es necesario poner a Dios en el primer lugar de tu vida, no relegado como generalmente lo tenemos. Y esto solo es posible si has tenido la experiencia de la conversión. Solo entonces puedes comprender la verdadera significación y el alcance del mismo, que no es una norma más a cumplir, sino una nueva forma de ver la realidad que acaba determinando toda la vida. Significa que has encontrado a Dios en tu vida y te ha parecido lo suficientemente importante como para ponerlo en primer lugar. Y no es cierto que tengas que retirarte del mundo, meterte en una cueva, dejar a la familia y darte de latigazos. No.
Cada uno debe de estar donde le corresponde, en el lugar que Dios le ha puesto. Solo que ahora las cosas del mundo, tú mismo incluido, son importantes no por ellas mismas, sino porque son el mismo Dios manifestado, y en tanto en cuanto forman parte integrante de una misma totalidad, de una realidad única y verdadera, que es lo que denominamos Dios. Cuando San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, se refería al mismo tipo de amor que demanda el primer mandamiento, el amor divino o el amor de Dios, que es absoluto, no el amor humano, que es el mismo amor relativizado, ni mucho menos el carnal. Cuando pones a Dios en primer lugar y lo amas sobre todas las cosas, también estás amando a las cosas, que al fin y al cabo son su creación. Por lo tanto, puedes hacer lo que quieras, porque cualquier cosa que hagas estará impregnada de este amor. Cuando descubres que vives inmerso en una divina realidad multidimensional y que lo que llamamos Dios es todo lo que es, el hecho de la presencia divina deja de ser un misterio para convertirse en una evidencia natural. Dios es nuestra realidad y por tanto siempre está presente. Si no eres consciente de esta verdad o no llegas a entenderlo, lo buscarás por todas partes sin encontrarlo, de la misma manera que el pez busca el agua sin encontrarla, estando inmerso en ella, hasta que te canses de buscarlo y te enredes en las cosas del mundo. Pero si has integrado esta verdad, comprenderás que vives inmerso en él y por consiguiente no es que esté presente, sino que es lo único que hay. Los santos de todas las épocas siempre han comprendido esta verdad y han sentido la presencia de Dios en sus vidas de formas muy diferentes, cada uno según su estado y condición, porque el ser absoluto todo lo puede, y lo mismo que de ordinario se nos manifiesta a través de sus ángeles, sus criaturas y su realidad relativa, también lo puede hacer él mismo, de la manera que estime conveniente. Así es fácil comprender que los hombres santos adoren todos los nombres de Dios, los miles de nombres de Dios, el Ser absoluto, el Padre eterno, el Señor Dios, Jesucristo, Yahvé, Alá, Krishna, Shiva, la realidad, la ley, mientras que el hombre, atrapado por su ego, los rechaza a todos. Porque los hombres santos comprenden que por encima de todos sus aspectos y significados relativos y temporales y civilizatorios, encierran una misma y única verdad, la de aquello que desde siempre denominamos Dios. Y esto ha sido todo, amigos de La Granja Despierta. Espero que este programa os haya gustado tanto como a mí hacerlo. No olvidéis suscribiros y dejar vuestros comentarios para continuar esta fascinante experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. A todos paz y bien.